Gloria al Señor. Pues vamos a comenzar leyendo en Mateo 16, versículo 18-19. Y aquí Jesús hablando a Pedro, que ha dicho que era el Cristo, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, el reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Las llaves del reino. El reino de Dios tiene llaves. Amén. ¿Para qué tienes llaves? Digo ahora en el natural. Para abrir, cerrar, ¿para qué? ¿Por qué se tiene que cerrar? ¿Por qué se tiene que abrir? Porque hay los que no deben entrar y los que deben entrar. Hay los que deben utilizar y hay los que no deben utilizar. Amén. Si hay cosas peligrosas que no quiere que los niños accidentalmente hacen o beben accidentalmente o lo cortan o lo que sea, ¿no? Cosas peligrosas, lo ponen bajo llave. ¿Es así? Hasta que se entienden cómo usar las cosas correctamente, para que para ellos no sean peligro. Igual que tú has aprendido y sabes utilizarlos, por lo tanto tú tienes la llave y ellos no tienen. Amén. En el reino de Dios hay cosas que pueden ser peligrosos por algunos y algunos que no. Hay cosas que, además, otra cosa por lo cual usamos llaves es porque hay ladrones, hay enemigos, hay personas por lo cual, si no está bajo llave, lo van a quitar de ti. ¿No es cierto? Por lo tanto, tú lo pones bajo llave para que los enemigos, los ladrones, los que no deben tener las cosas suyas, no pueden conseguirlos. Pero tú, que sí tienes derecho, tienes la llave. Amén. Tú tienes la llave, o en otra manera, tú tienes la autoridad, la autorización de utilizar las cosas que están bajo llave. Por lo tanto, tienes llaves. Cuando Jesús decía a Pedro, como tú tienes esta revelación, como tú sabes estas cosas, entonces tú puedes tener las llaves. Tú ya no eres un niño que no sabe usar las cosas. Ahora te doy la llave para que tú lo utilices, las cosas que están bajo llave. Amén. Y también estaba diciendo, estas cosas pertenecen a ti. Por lo tanto, tú puedes tener autorización a utilizarlos. Son tuyos, por lo tanto, tú tienes la llave, no el enemigo,
No el ladrón, no otro que no lo tiene derecho a usarlos, sino que a ti tienes derecho a utilizar esas llaves. Amén. Por lo tanto, como iglesia, igual que Pedro era parte del comienzo de la iglesia, era el primero que lo cual Jesús decía, tú tienes esta autoridad, tú tienes esas llaves, pero esas llaves son para cada uno de nosotros que entendemos las cosas que entendía Pedro. Amén. Tenía la revelación de quién era Jesús. Y además, quién era Él en Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Jesús y también entendemos quiénes somos en Jesús, en Cristo, nosotros también podemos tener las llaves del reino. Gloria a Dios. Porque bajo llave hay toda una serie de cosas poderosas, tremendas, bendiciones que podemos tener. Pero tenemos que entender quién es Jesucristo y quiénes somos en Jesucristo. Y cuando esto pasa, podemos tener su autoridad. Podemos andar en su autoridad, en su poder, en su bendición. Aleluya. Podemos tener las llaves. Las llaves de las riquezas de Dios. Las llaves de las herramientas de Dios. Las llaves de todo el poder de Dios. Para nosotros. ¡Qué maravilla! Ahora tú dices, bueno, ¿por qué no está más fácil que yo puedo tenerlo sin tener que conseguir la llave y todo eso? Eso suena como los niños, ay, papá, ¿por qué no me dan? Gracias a Dios mis niños no lo digan. Más que 1 o 2 veces y ya aprenden rápido. Pero gracias a Dios por las llaves. Gracias a Dios que las cosas de Dios están bajo llave. Porque si no fuera bajo llave, el enemigo podrá usarlo. Si no fuera bajo llave, todo el mundo podrá usar el poder de Dios. Un Hitler, por ejemplo, o etcétera, etcétera. Cualquier hombre malvado controlado por el enemigo, o el enemigo mismo, si las cosas buenas, las bendiciones, los poderes, todo eso fuera disponible a cualquiera que no estaba bajo llave, el mismo poder de Dios puede ser utilizado incorrectamente y en nuestra contra, en vez de el plan de Dios, que es para usarlo por nuestro bien. Por lo tanto, no debemos quejarnos de que hay llaves y que las cosas solamente son accesibles bajo ciertas condiciones. Amén. Porque ahí están guardados para nosotros. Ahí están para nuestro beneficio. Y están seguros de lo que puede ser utilizado mal. Gloria a Dios. Es una autoridad que Dios nos da. Pero incluso algunos que tienen las llaves o las llaves son accesibles para nosotros, ¿por qué no los usamos más? Amén. Vamos a ir en esta mañana con este trasfondo
del principio este lema para este tiempo que tenemos juntos este fin de semana. A Mateo capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice así el Mateo 8, 5 hasta el 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, pues yo iré y le sanaré. Jesús siempre estaba dispuesto a sanar. Siempre tenía compasión para los enfermos. Siempre quería hacerlo bien. Gloria a Dios. Y en este caso también. Aunque este hombre no fuera de Israel, era un romano, uno que estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Aquí Jesús, que sí es Dios, Jesús estaba diciendo a todos alrededor, mire a este hombre, ¿qué fe tiene? Tiene más fe, un fe más allá que cualquiera que he visto en todo Israel. Ahora, a mí me parece que eso es algo importante decir. No es cualquier cosa decir, oye, como fe es tan importante, tan importante. Y este hombre tiene el mejor fe, el fe más allá que cualquiera que Jesús ha visto. Debemos tomar atención. Debemos darnos cuenta del por qué estaba más fuerte su fe que cualquier otro que él ha visto. Amén. ¿Te parece que es importante? Este hombre decía, uy, mire, la verdad es que yo no me siento digno. Yo no soy parte del pueblo de Dios. Yo tengo una gran necesidad y yo reconozco que en ti hay respuesta. Amén. Eso es importante en nuestra fe, reconocer en dónde tener nuestra fe puesto. Para que nuestra fe no sea puesto en nuestras ideas,
en lo que quisiéramos ver, ni siquiera en nuestra propia fe, sino que nuestra fe tiene que estar en Jesús, la palabra viva de Dios. Entonces, comienza bien este centurión. Sabe que su fe tiene que estar en Jesús y su palabra. Amén. Porque si no está ahí, no es válido ese tipo de fe. Pero luego él dice algo muy importante. Es decir, que no importa que tú estés aquí. O que estás con mi criado. Tú tienes autoridad. Y esta autoridad cambia la salud de mi criado, mi siervo. Si solamente das la palabra aquí, él se sana allá. Porque él entendía autoridad. Él entendía autoridad. Él entendía de que como él tenía autoridad y estaba bajo autoridad, él sabía cómo funcionaba. Si lo mandaba a él a hacer algo, tenía que hacerlo. Pero también si él lo manda para que se haga lo que estaba bajo su autoridad, lo tenía que hacer. Y él esperaba plenamente la obediencia. No era una opción que su siervo dice, no quiero hacerlo hoy. No, eso no fue opción. En el ejército romano no decías no a tu superior. Por lo menos no lo dices 2 veces. Entonces él entendía que con autoridad no importa lo demás. Con autoridad, Jesús, que tenía la autoridad suprema, podía decir, se ha sanado desde aquí, ¿ya? Y se hace. Y te digo que esto es la llave, otra vez, la autoridad. Que vemos aquí, este hombre fue nombrado por Jesús, el que tenía más grande fe que cualquier otro. Y fue por entender la autoridad. Jesús decía a Pedro, a ti te doy las llaves del reino. Te doy la autoridad porque tú entiendes quién soy y quién eres en mí. Si estamos así, podemos tener fe más grande. ¿Amén? ¿Cuántas veces has dicho en tu vida, uy, que tendría mejor fe, mi fe más grande, más fuerte, más, lo que sea? ¿Amén? Si yo tenía más fe, si yo tenía mi fe más grande, yo podría hacer, y podría hacer, y podría hacer. Y es cierto. Te digo esta mañana, tú puedes tener esta gran fe. Si tienes la llave del reino. Si entiendes tu autoridad en Cristo Jesús. Si entiendes cómo funciona la autoridad, puedes tener gran fe. Tú puedes tener esta confianza. Aunque no veía nada, el centurión iba a su casa contento, ya sabiendo que fue hecho. Qué tremendo. Amén. ¿Cuántos de vosotros tiene un persona en tu familia, en casa, que tiene un problema grave? Y tú dices, hoy, si fuera aquí anoche donde Dios estaba sanando a todos los enfermos, hoy mi marido, hoy mi niño, hoy mi...
Pero si entiendes autoridad, entiendes que no hay distancia en el Espíritu. Entiende que el poder de Dios funciona. Y tú puedes orar aquí y ir tranquilo a casa sabiendo que lo que vas a encontrar en casa es la respuesta a tu oración. Amén. Y además vas a ir a casa con las llaves del reino y tú mismo oras por ellos. Y si piensas que llegas tarde y está muerto, pues levántalo de los muertos. ¿O no creemos en lo que Dios dice? Dios nos ha mandado a ir sanando enfermos, levantando muertos, haciendo todo lo que hace falta. Las mismas cosas que Él hacía y más grande. Vamos a Marcos capítulo 11. Veamos que Jesús no solamente tenía las llaves del reino, lo utilizaba. Amén. Marcos capítulo 11. Vamos a leer primero los versículos 12 al 14. Y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ello algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué interesante esta pequeña trozo de la Escritura. Yo hice un pequeño comentario en una de las reuniones en la finca de que muchas cosas que Jesús hacía no eran las grandes reuniones, sino que solamente cuando iba en camino de un lugar a otro lugar. Y se encontraba otra y otra vez situaciones, problemas, cosas, y Él hacía algunos de sus milagros más grandes solamente pasando por ahí. Y en camino hicieron grandes cosas. Y aquí está Él pasando de un sitio a otro y tenía hambre, que es normal por un hombre. Pero cuando no encontró el fruto, maldecía la higuera. Luego, en el versículo 20, otra vez en camino, porque esta fue pasando, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mire la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. Amén. Recuerda que la hermana Roda estaba hablando de este mismo versículo ayer, diciendo que esto significa también tener el fe de Dios. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. Tener fe en Dios. Tener el fe de Dios. Es decir, tenerlo. Pero cuando tengas, actúas. ¿Cómo? Hablas. Fe está en dos lugares. Está ciertamente en tu corazón, pero si solamente está en tu corazón, no va a afectar tu mundo. Tiene que salir no solamente del corazón, sino que también por la boca. Lo tienes que hablar. Lo tienes que decir. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús hablaba a la higuera. ¿Y qué pasó? Murió. Desde el mismo raíces. Como anoche, algunos recibieron sanidades que se veía hacia el instante. Veía de fuera y todo eso. Pero había otros que la sanidad comenzaba en los raíces donde no se ve. Luego veremos. Gloria a Dios. Porque Dios no falla. Amén. La sanidad comenzaba en los raíces y luego se ve que la higuera está muerta. Esta maldición, esta enfermedad está muerta. Sale de tu cuerpo y luego se ve. Pero primero se habla. Jesús repetía diciendo, y no solamente higueras. ¿Ve este monte? También lo dices y fuera. Así funciona la fe. Tienes que creerlo en el corazón, que lo explica bien. Lo digas creyendo que lo que digas va a pasar. Pero si tú lo crees, pero no lo dices, el monte no te va a obedecer, porque no lo ha mandado nada. No sé si has notado anoche que cuando yo ministraba a los enfermos, ni una sola vez estaba orando a Dios para que Dios los sana. Qué raro este hombre. No. No está mal orar por los enfermos, orar a Dios. Dios, que tú sanas a aquella y otra persona. Pero cuando estamos usando nuestra fe para quitar una enfermedad, usamos fe con la autoridad que Dios nos ha dado. Y hablamos directamente a la enfermedad, hablamos directamente al cuerpo, hablamos directamente a lo que está herida para que sea sanado. Tenemos las llaves del reino, que es la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces lo tenemos que ponerlo y abrir. Amén. Aleluya. Tenemos autoridad. Este centurión sabía que Jesús ya tenía la autoridad, no tenía que ir buscándola. Tenía la autoridad para decir a la enfermedad en su siervo, vete. Debemos actuar como Jesús. Jesús nunca oraba a Dios diciendo, oh Dios, por favor, sánalos. No, decía, fuera. Sea sanado. Amén. Y si vamos a seguir en su ejemplo, tendremos que hacer lo mismo. En su nombre. Con su autoridad. Con las llaves del reino. Y con estas llaves tenemos autoridad. Y entendiendo nuestra autoridad, nuestra fe es grande. Amén. Lo más que entendemos nuestra autoridad,
lo más que entendemos cómo funciona la autoridad de Dios, lo más grande es nuestra fe, lo más confianza tenemos, no vamos a dudar, como este centurión no dudaba nada. Decía, bueno, no hace falta todo ese esfuerzo, solamente dilo y ya está. Amén. Solamente dilo y ya está. Cuando había una pierna más corta que el otro, no hay que ir diciendo, por favor, Dios, otra vez, por favor, por favor. Y diga, crece. Y se creció. Porque tengo autoridad en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Puedes tener las mismas llaves del reino. Puedes utilizar las mismas llaves del reino porque tenemos autoridad en Jesús. Aleluya. Qué grande es Dios. Jesús decía, hazte una montaña. Dilo, fuera, al mar. Ahora, tu montaña, a lo mejor no necesitas mover una montaña de tierra, de piedra. Tú tienes otra montaña. Una montaña de problema en tu familia. Una montaña de problema en tu cuerpo. Una montaña que sea tu montaña cáncer. Bueno, échalo en el mar. Pero decía Jesús, habla a la montaña. Muchas veces vamos diciendo a Dios, ¡ay Dios, mire mi montaña! ¡Qué grande es esta montaña! ¡Qué problema es mi montaña! Por favor, ten misericordia de mí, Dios, con esta montaña. Pero Jesús dice, no hablas a Dios sobre tu montaña. Habla a la montaña sobre tu Dios. Esta montaña tiene que ser quitado en el nombre de Jesús. Aleluya. Sea lo que sea esta montaña en tu vida, puede ser echado al mar. Si entendemos que tenemos las llaves del reino, la autoridad en el nombre de Jesucristo. No hay montaña, no hay circunstancia, no hay cosa en tu vida que es más grande que Dios. Entonces habla tu montaña, sea quitado en el nombre de Jesús. Y será quitado. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 13. Segundo Corintios 5:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Fe, te he dicho antes, fe tiene que estar en dos lugares, en tu corazón y en tu boca. Tienes que creerlo. Pero cuando lo crees, lo tienes que hablar. Tienes que decir. Creer, hablar. Creer, hablar. Yo creo que tengo la autoridad en el nombre de Jesús para echar esta enfermedad. Pero tengo que hablarlo también. Tengo la promesa de Dios basado en su palabra, pero tengo que decirlo. Y esto es fe. El espíritu de fe cree y habla. Cree y habla.
es un llave del reino. Aleluya. Los que no hablan, no abren. Los que no creen, no abren. La llave es creer y hablar con fe y autoridad. Amén. Gloria a Dios. Jesús, como hablamos ayer también, es el verbo que ha estado desde el mismo comienzo del mundo y antes, por supuesto, y creó todo el mundo diciendo, luz sea. Y la luz apareció. Creó todo el mundo hablando y fue hecho. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. La autoridad de lo más sumo, lo más alto. Y gracias a Dios nos ha dado a nosotros su nombre y su autoridad. Pero sabe que, como hemos dicho, son llaves que funcionan por algunos y no por otros. Por eso está bajo llave. Podemos leer en Hechos capítulo 19 algo muy interesante. Hechos 19, vamos a leer el 11 hasta el 18. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oh, esto me gusta. Milagros extraordinarios. Un milagro ya es extraordinario. Pero tener un milagro extraordinario, oh, eso es tremendo. ¿No es así? Amén. Pues los milagros ordinarios, porque si hay milagros extraordinarios, debe haber milagros normales. Gloria a Dios, me gusta. Es decir, que nuestra vida debe estar lleno de milagros normalmente. Por norma, debemos estar viendo milagros. ¿Cuánto me gusta eso? Pero aquí hay milagros extraordinarios, por encima del normal. Aleluya. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué bonito. Vamos a hacerlo este fin de semana, incluso hoy. Porque sé que vosotros tienes familiares ahí en casa. Trae un pañuelo, trae un pedazo de tela, lo que sea, y vamos a mandar el mismo unción que está aquí a tu casa. Amén. Gloria a Dios. Pero, versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo también.
Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notario a todos los que habitaban en Éfeso, así los judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Tremendo. Decimos que las llaves son para que algunos accedan y otros no. Amén. Vemos que Pablo tenía las llaves, pero los hijos de Esqueva no lo tenían. Amén. Puedes decir que por fuera apareció que hacía la fórmula. Pues lo echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Correcto. El problema era que aunque lo hablaba con su boca, no lo tenía en su corazón. No conocía a Jesús. Y los espíritus sabían quién tenía la autoridad y quién no tenía la autoridad. Sabía quién tenía Jesús y quién no tenía Jesús. Sabía quién era Jesús, por supuesto. Incluso decía que yo sé quién es Pablo, pero vosotros no tienes las llaves. No conocemos a ti. No vale para ti. Queremos ser los que podemos usar el nombre de Jesús con autoridad y que abren las puertas. Amén. Que sean llaves para nosotros. Pero hace falta ser hijo de Dios. Hace falta ser creyente en Jesús. Hace falta ser uno que sabe quién es Jesús y quién eres tú mismo en Cristo. Debemos entender que tenemos esta autoridad. Y cuando lo sabemos, también sabrán los demonios. Yo estoy feliz de saber que los demonios saben quién es el hermano Tomás. Pero no lo digo con orgullo ni nada más. Simplemente soy como todos los demás que venían antes y van a venir después. Que no sé quién es Cristo y quién soy en Cristo. Que tengo las llaves. Todos vosotros pueden tener las llaves del reino. Por eso estás aquí. Y debemos usarlo. Hay demonios, no en cada silla, pero por todas partes. Hay enfermedades por donde quiere que vaya. Hay pecado, hay maldad, hay esto, hay al otro. Hay cosas en este mundo que tienen que ser cambiados. Pero no debemos esperar que Dios lo cambie, porque Dios está esperando que tú lo cambies. No en tu propio poder, olvídalo.
No en tu propia inteligencia. Menos. No con tus esfuerzos, no con esto, no con otro, sino que con la autoridad que tenemos. Las llaves del reino. Abre para que tengamos el poder, la habilidad, la sabiduría, todo lo que haga falta para dar la vuelta en este mundo. Para cambiar todo lo que tiene que cambiar. Hace falta todo el cuerpo de Cristo trabajando con su autoridad, con sus llaves. Abriendo. Aleluya. Abriendo. Necesitamos que nuestras familias vengan a Cristo. Necesitamos que nuestras familias se sanan. Necesitamos que nuestros vecinos se sanan, se vienen a Cristo. Y luego, a lo mejor Dios te llama, dice, a la África, a la China, a donde sea. Pero sea donde vamos, tenemos que ir con las llaves. Tenemos que ir con la autoridad. Tenemos que ir confiado totalmente en que cuando hablamos en el nombre de Jesús, suceden cosas. Amén. Aleluya. Vamos a ver también en Mateo 28. Mateo 28, quizás uno de los escrituras más famosos para uno que se conoce como evangélico. ¿Amén? El gran mandamiento, la gran comisión. El versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué tremendo! Está hablando de que Él tiene toda autoridad. Él tiene las llaves. Pero siga. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ha recibido toda la autoridad y entonces nos manda con esta autoridad a ir con esta autoridad y cambiar el mundo. Amén. Esto es lo que debemos estar haciendo y lo que estamos haciendo. Juan 14. No sé, yo creo que aquí lo que encontramos en los versículos 12 al 14 de Juan 14 es para mí lo que me ha emocionado más que cualquier otra escritura, quizás. Lo que me ha encendido de fuego. Lo que me ha hecho decir, pues la verdad, que no hay nada imposible. Vamos a leerlo, Juan 14, 12. De cierto os digo. Mire, cualquier cosa que diga Jesús es cierto. Pero como Jesús sabía de lo que iba a decir,
era tan difícil de creer por sí solo. Lo comenzaba diciendo, mire, cuidado, esto es cierto aunque no parece. Eso es cierto, aunque no parece. Aunque parece imposible, aunque parece demasiado maravilloso. Es cierto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto solo sería lo sumo. Vamos, esto sería ya solamente decir, yo puedo hacer todo lo que Jesús ha hecho. ¡Qué tremendo! ¿No crees? Que esto es demasiado. Pero, Dios sigue. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es que con estas llaves abre para todo lo que necesitamos, para hacer todo lo que ha hecho Jesús, las mismas obras y mayores. Mayores obras que a Jesús ha hecho. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Pero lo crees? ¿Pero lo crees de verdad? Amén. No solamente es posible, es nuestro deber. Es lo que Jesús espera de nosotros. Es lo que Él quiere que pase. Él quiere que seamos el Jesús, el Cristo, donde seas que estás plantado, donde seas que estás enviado, donde sea que se ocurre que estás. Él espera que seamos como Él. ¿No dice la Escritura que Él quiere que seamos edificados hasta que llegamos a la misma altura de Cristo? Que hagamos las mismas cosas y mayores. Eso es lo que quiere Jesús para nosotros. Él ha pagado un precio alto para que sea verdad en nuestras vidas, dando su propia sangre. Aleluya. Así es porque tenemos las llaves. Aleluya. Pide cualquier cosa en mi nombre. Su nombre es poderoso. Su nombre lleva autoridad. En su nombre podemos echar montañas al mar. En su nombre podemos sanar enfermos. En su nombre podemos levantar muertos. En su nombre podemos hacer obras más grandes que Jesús.